Qué bueno que estás acá. Te damos la bienvenida. Sean ustedes muy bienvenidos al Conectados de hoy en este formato Zoom de raíz. Sé muy, pero muy bienvenido. Y el tema de esta noche, el tema de esta tarde es las misericordias de Dios y mis fracasos. Las misericordias de Dios y mis fracasos. Te invito a que puedas tener siempre un lápiz a mano o tu dispositivo donde puedas ir anotando ideas, impresiones, pensamientos que te van llegando mientras vamos compartiendo la palabra de Dios, dado que la palabra de Dios es viva y es eficaz y habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Recuerda nuestro tema de hoy, las misericordias de Dios y mis fracasos. Vaya contrapunto, vaya complemento. Las misericordias de Dios y mis fracasos. Todos hemos experimentado fracasos en la vida. Si abriéramos los micrófonos y pudiésemos conversar acerca de nuestros fracasos, quizás nos vamos toda la noche conversando al respecto de nuestros fracasos. Todos hemos fracasado en algún área de nuestra vida. La noche en que Jesús fue arrestado, esa misma noche, como lo conversábamos recién en la Santa Cena, y luego fue juzgado, dos de sus mejores amigos, dos de sus amigos íntimos le fallaron, ¿sí? Fracasaron, ¿sí? Le fallaron al maestro, dos de sus mejores amigos. Es el mismo pecado manifestado en diferentes expresiones. Ambos negaron a Cristo de forma diferente. Veamos este primer sábado de julio, la misericordia de Dios y mis fracasos. Y los dos amigos que le fallaron al maestro en la noche más difícil de su vida fue Pedro y Judas. Ambos de la misma manera, pero ambos fallaron y le negaron a Cristo, pero mostrado de diferente forma. Sí, ambos negaron a Cristo, pero de forma diferente. Aprendamos de Pedro. Quiero que aprendamos en primera instancia. Veamos y aprendamos juntos en la negación de Pedro. Aprendamos de Pedro qué causó su realidad de vida, qué causaron sus fracasos. Pedro fracasó. Y hoy veremos qué ocasionó la caída de Pedro y cómo se manifestó la misericordia de Dios sobre esa caída. La misericordia de Dios y nuestros fracasos. Si tú y yo hemos fracasado, qué bueno que estás conectado. Este día es para nosotros. Si tú y yo no hemos fracasado, no una vez, sino que 2, 3 veces, mira, qué bueno que estamos juntos y qué bueno que estás hoy acá y qué bueno que estamos conectados, porque juntos vamos a ver cómo aún en nuestros fracasos la misericordia de Dios es grande. ¿Sí? Aprendamos de Pedro qué causan nuestros fracasos personales. Veamos lo que causó. En primera instancia, rápidamente, vamos a fijar algunos conceptos de lo que ocasionó el fracaso y los errores de Pedro. ¿Sabes por qué es importante considerarlo, amigos que estamos conectados a esta hora? Por eso es vital la punta de un lápiz, dado que la memoria más extensa, alguien ya lo dijo, en la punta de un lápiz. ¿Sabes por qué? Porque así como Pedro fracasó, vamos a encontrar principios y hilos conductores de por qué nosotros también fallamos y caemos. Vamos a aprender por qué podemos fracasar también. Pedro cometió 3 errores y estos son las 3 razones más comunes por las que tú y yo fallamos con frecuencia. Recuerda, primero vamos a hablar de cómo Pedro falló. ¿Recuerdas el título de hoy? La misericordia de Dios y mis fracasos. Veamos por qué. Hagamos un zoom de por qué falló Pedro, de por qué, cuáles fueron los errores que cometió, porque lo más probable que al ver esos errores de Pedro podamos ver cuáles son nuestros errores y por qué estamos fracasando también nosotros. Pedro cometió 3 errores y estas son las 3 razones más comunes por las que tú y yo fallamos con frecuencia. La realidad que vivió Pedro la vives tú y la vivimos todos nosotros. Si todos nosotros a diario vivimos la realidad que le pasó a Pedro, todos sabemos, y si no lo recuerdo, que Pedro, uno de sus grandes errores fue negar al maestro. Era uno de los más íntimos, luego lo veremos en minutos más adelante, pero le negó al maestro. Pero era de los amigos, de esos amigos cercanos, ¿no? Que comen juntos, están juntos por 3 años, pero al final lo desconoce. ¿Te ha hecho alguna desconocida, algún amigo, alguna amiga? ¿Te ha hecho alguna desconocida, algún familiar cercano, alguna relación de pareja? ¿Te ha pasado eso que nacen amándose y luego terminan odiándose? ¿Cómo es eso? La realidad que vivió Pedro la vives tú y la vivimos todos nosotros a diario. ¿Qué causan nuestros fracasos personales? ¿Qué causó la caída de Pedro?
¿Qué causa nuestros fracasos personales? ¿Qué causa la caída de Pedro? Por favor, aprendamos porque la palabra de Dios nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar a no cometer errores. Y vamos a aprender de fracasos. Del fracaso que vivió Pedro vamos a aprender a que eso no nos ocurra a cada uno de nosotros. ¿Sabes? El primer error que comete Pedro en su realidad, recuerda que vamos a hablar de dos cosas, dos grandes bloques en esta reflexión. Primero analizaremos qué pasa con Pedro y sus fracasos y luego veremos qué hace Cristo con el fracaso de Pedro, ¿vale? Ahí están los dos focos para que no se nos vaya el hilo conductor y podamos tener todos claridad de lo que queremos compartir hoy. Primero, entonces, ¿cuál fue el primer error que cometió Pedro? ¿Sabes qué? El primer error que cometió Pedro es que sobreestimamos nuestra fuerza, es decir, sobreestimó su fuerza. El primer error que causa la caída de Pedro es que sobreestimó su fuerza. ¿A qué me refiero con esto? Sobreestimó su fuerza. En Mateo 26:31 dice, yo les leo el texto, me ponen atención y dice, esta misma noche es la noche de la Santa Cena. Igual que hoy, es una noche, el momento de la cena, momentos antes de que el Señor fuera entregado. Esta misma noche les dijo Jesús. Jesús se los anticipó, amigos. Jesús sabía todo lo que venía. Y mira, antes de lo que les dice Jesús, esto es antes de, les dice, todos ustedes me abandonarán. ¡Wow! Todos ustedes me abandonarán porque así está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, miren quién aparece acá. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Qué efusivo es Pedro, ¿no? Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Miren lo que dice Pedro de nuevo. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabías eso? Que no solamente fue Pedro. Todos los demás en esa noche sentados ahí en la mesa compartiendo el pan y el vino igual que ahora le dijeron no. Pedro fue más enfático y dijo no, yo no te voy a dejar. Aunque tenga que ir a la cárcel por ti, maestro, voy a ir y voy a estar ahí. Y todos los discípulos, nosotros también. ¿Sabes cuál fue el primer error de Pedro? Sobreestimó su fuerza. El primer error que tú y yo podemos cometer, el primer error que nos puede llevar a un fracaso es sobreestimar nuestra fuerza. Muchos negocios han fallado porque se sobreestimaron sus fuerzas. Muchas batallas se han perdido porque se ha sobreestimado las fuerzas. Muchos cónyuges han caído en infidelidad porque sobreestimaron sus fuerzas. ¿Te has encontrado con esta frase? No, eso a mí nunca me va a pasar eso. Eso a mí no me va a pasar. Yo nunca caería en eso. ¡Wow! Cuidado, que podemos estar cayendo en sobreestimar nuestras fuerzas y cometer el primer error que cometió Pedro. Ten cuidado con declarar, esto a mí no me pasará. Esto a mí no me pasará. No, yo ahí no. En eso yo nunca me caería. Atención con ello. Porque ese es un indicador que puedes estar a punto de caer, dado que estás sobreestimando tus fuerzas. En 1 Corintios 10:12, la Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Te das cuenta que la Biblia es precavida, que Dios es precavido? Nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Nadie está exento de caer. Cuando se dan las condiciones perfectas, todos somos vulnerables. Cuando se dan las condiciones perfectas, todos somos vulnerables. Si dices, eso nunca me va a ocurrir a mí, ya te has tendido una trampa. Si tú dices, no, eso sí, eso a mí nunca me va a pasar, y cuando uno lo dice, y cuando tú lo has dicho, eres muy enfático, ¿no? Eres muy enfática y dices, no, eso a mí no me va a pasar. ¡Wow! ¡Cuidado! Te puede pasar lo de Pedro, que Pedro dijo, no, yo si tengo que ir a la cárcel me voy contigo. Y Cristo le decía a Pedro,
Me vas a negar, amigo. No, maestro, ¿cómo se te ocurre? Yo voy a estar contigo ahí. Pedro sobreestimaba sus fuerzas. Sobreestimaba, es decir, no, eso a mí no me va a pasar. Yo estoy a otro nivel, Señor, yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Jesús, si a Pedro me vas a negar. ¿Te ha pasado? A mí nunca me ocurrirá eso. ¿Lo has dicho? Ten cuidado, porque si has dicho esto nunca me va a ocurrir a mí, te estás tendiendo una trampa. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Atención con ello, es muy importante poner atención a nuestras debilidades y no subestimarlas. Todos tenemos debilidades. Pablo dijo en una ocasión, en mi debilidad el poder de Dios se hace fuerte. Pero como tú y yo sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, les ponemos mucha atención a ellos, ¿no? Y muchas veces podemos decir, no, eso ya está superado. Eso ya es harina de otro costal, eso ya fue. Eso ya es parte de mi pasado, yo ya lo superé. No me va a volver a pasar lo mismo, ten cuidado. No sobreestimes tus fuerzas, por favor. Luego de superar grandes fracasos, los tropiezos aparecen inmediatamente. Muy a menudo, luego de una gran victoria viene un fracaso. Luego de superar grandes conflictos, bajamos la guardia y caemos y tropezamos en otra área de nuestra vida. Luego de superar grandes conflictos, bajamos la guardia y caes y tropiezas en alguna otra área de tu vida. Jesús termina su experiencia en el desierto e inmediatamente aparece la tentación. Pedro negó a Jesús, pero antes de negar a Jesús estaba viviendo un momento sublime, estaban viviendo la Santa Cena, lo que acabamos de compartir. Pero luego vino una estrepitosa caída. ¿Sabes qué? Entonces, el primer error que comete Pedro es que sobreestima sus fuerzas. ¿Sabes cuál fue el segundo error que comete Pedro? El segundo error que comete Pedro es el miedo a la desaprobación. El miedo al miedo a la desaprobación de los demás. Y esto es complejo, porque cuando tenemos miedo a la desaprobación de otras personas nos ponemos en camino al fracaso. El segundo error de Pedro es el miedo a la desaprobación de los demás, y luego lo vamos a ver enseguida acá. El miedo a la desaprobación, muchas veces tú y yo podemos vendernos al mejor postor y hacemos todo y nos esforzamos y a nada le decimos que no para no sufrir la desaprobación de los demás. Cuando tenemos miedo a la desaprobación de otras personas nos ponemos en el camino al fracaso. Cuando tomamos decisiones en base a la desaprobación de los demás, estás sembrando semillas ante un eventual fracaso en tu vida. Cuando quieres caerle bien a todos, cuando deseas complacer a todo el mundo, estás actuando, mira lo que te voy a decir. Ay, suena un poquito fuerte, pero cuando quieres complacer a todo el mundo, cuando a todo el mundo le quieres caer bien, estás actuando como un hombre o una mujer cobarde o miedoso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces queremos agradar a todo el mundo, complacer a todo el mundo para que no nos desaprueben. Y no podemos vivir así. Pedro cometió el gran error de estar pendiente de la aprobación de otros. ¿Sí? En Mateo 26:58 y el versículo el 58, el 69 y el 70, mira lo que pasa con Pedro. Atención. No puedes mantener feliz a todo el mundo. No puedes complacer a todo el mundo, por favor, es un error. Vamos camino a un fracaso cuando pretendemos construir nuestra vida. ¿Y se acuerdan de este dicho que dice que no podemos ser monedita de oro para todo el mundo? Va a haber gente que te va a aceptar, va a haber gente que te va a amar y va a haber gente que no le vas a caer bien y va a haber gente que no va a estar ni ahí contigo. Una expresión nuestra, ¿no? De día sábado, es decir, contigo a la distancia, como decía el hermano Manzanero. ¿Ah? La realidad es esa. No podemos creer que a todo el mundo le vamos a caer bien. Es una trampa cuando trabajamos en función de agradar a todo el mundo. Pedro cayó en esa trampa. Mateo 26, el versículo 58, el 69 y el 70 dicen, por favor, imaginen lo que le estoy comentando, imaginen a Pedro en esta situación. Pedro le siguió de lejos, toman preso al maestro, lo llevan en el patio de ahí donde iba a ser juzgado, en el patio de los tribunales, podríamos decir, y Pedro está a la distancia.
Pedro está a la distancia. ¿Se acuerdan que minutos antes Pedro había dicho, pero maestro, si es necesario voy a la cárcel contigo? Entonces Pedro no está al lado del maestro, lo sigue a la distancia, dice Mateo en su texto. Pero Pedro lo siguió lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Mientras tanto, el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Atención, tú también estabas con Jesús de Galilea. Y Pedro en el versículo 70 dice, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. La aprobación de los demás. No sé de qué estás hablando. Él tiene miedo a la desaprobación a los demás. Pedro luchaba con el complacer a todos y ya en el libro de los Hechos, en un momento Pablo lo tiene que confrontar y dice, oye, tú no puedes ser de dos aguas, no puedes estar bien con todo el mundo, con los judíos y los no judíos. Vamos, decídete. Y se miran cara a cara y se confrontan los dos. Es que Pedro quería complacer a todo el mundo. Pedro quería caerle bien a todo el mundo. Pedro sufría con la desaprobación de los demás. No te puede pasar eso a ti. ¿Estás siguiendo de lejos a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús pero no quieres ser tan fanático? Seguir de lejos a Jesús dice mucho. La invitación de Cristo es que estemos cerca de Él, no que estemos lejos. Como alguien dijo, mira, no quiero ser ni muy pecador ni muy santo, así es que ahí al medio me mantengo. No es así. ¿Qué opinión es más importante para ti que la de Dios? ¿Hay opiniones en tu círculo cerrado, en tu círculo íntimo, círculo de amigos, de trabajo, que son más importantes que la opinión de Dios? ¿Qué opinión es más importante que la de Dios? ¿Hay otra persona más importante que Dios en tu vida? ¿Es tu ídolo? Si eso es así, si hay una persona más importante que Dios en tu vida, es tu ídolo, y eso es más importante que Dios. Por eso es muy importante que hoy podamos reflexionar en lo que estamos conversando, porque estos errores los cometió Pedro, pero aprendemos para no cometerlos nosotros. ¿Sabes cuál fue la tercera causa que llevó a Pedro a cometer estos errores bien relevantes? Mira, si esto tiene mucho que ver con nosotros. La tercera causa principal del por qué tenemos fracaso en nuestra vida es que hablamos sin pensar. Oye, y aquí creo que caemos todos. Por la gran mayoría. Bueno, en todos caemos todos. Pero esta fue la tercera causa principal del por qué tenemos fracaso en nuestra vida, porque le pasó a Pedro. Hablamos sin pensar. Esto ha causado más problemas en tu vida que cualquier otra cosa cuando ponemos en movimiento nuestra boca antes que poner en marcha nuestra mente. Dejamos todo mal. Cuando ponemos en movimiento nuestra boca antes que nuestra mente en marcha, cometemos muchos errores. Sí, cuando hablamos sin pensar, cometemos muchos errores. Cuando hablamos irritados, cuando hablamos enojados de manera impulsiva, cuando no consideramos el impacto de nuestras palabras, cometemos grandes errores. Creo que tú y yo hoy día podríamos decir, por lo general esta gente adulta, podríamos decir, no, en realidad yo cuando dije eso la embarré. Cuando yo respondí de esa manera, no debía haberlo hecho de esa manera. Muchos fracasos en la vida, muchos fracasos en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones, se deben a tu boca, se deben a nuestras palabras, se deben a cómo hablamos. Basamos nuestras palabras en sentimientos y cuando sentimos envidia, hablamos desde la envidia. Cuando sentimos remordimiento, hablamos desde el dolor y desde la rabia. Cuando sentimos el enojo, hablamos cosas que afectan porque estamos hablando desde el enojo. Cuando hablamos desde el remordimiento decimos cosas feas e hirientes que cuando estamos sanos y buenos jamás las diríamos. Mateo 26, 71 y el 71 al 74 volvemos a la historia de Pedro. Recuerden que Pedro está siendo nuestro maestro, un maestro desde el error, y nos está enseñando lo siguiente. Luego salió a la puerta Pedro, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. A ese hombre ni lo conozco. Pero si horas antes estuvo con ellos, con él sentado comiendo el pan y tomando de la copa. Solo horas antes. A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento.
Y comenzó a echarse maldiciones Pedro y le juró a ese hombre: yo no lo conozco, ¿cómo voy a conocer a ese hombre? Maldito de mí, se echó maldiciones encima, no sé, para zafar, para distanciarse del maestro. En ese instante cantó el gallo. Y cuando hablamos sin pensar, nos tendemos una trampa. Pedro estaba asustado, enojado, nervioso, no había dormido en toda la noche. Maldijo. Dijo: a ese hombre ni lo conozco. Qué terrible cuando hablamos sin pensar. Qué terrible cuando tú y yo hablamos sin pensar. Santiago 3, el versículo 5 y 6 dice: de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. Todos podemos dar fe de ello. Si en más de una ocasión tú y yo hemos hablado más de la cuenta, ¿o no? Si alguien dice que no, danos el dato para seguir tu manera de relacionarte, de decir las cosas, por favor, porque te queremos seguir. Porque lo más probable es que todos en más de una ocasión hemos hablado más de la cuenta. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida. En ese instante cantó el gallo. El canto del gallo sería su recordatorio constante del momento en que habló sin pensar. Cada vez que un gallo cantara muy temprano en la mañana, sería una campana de recordar, de memorizar el error, de memorizar cuando él negó al maestro. El canto del gallo sería su recordatorio. Todos tenemos recordatorios de cuántas veces hemos fallado. El canto del gallo sería el recordatorio de su falla más grande. Tú y yo también tenemos esos cantos del gallo que nos hacen recordar los errores más grandes de nuestra vida. Hay ocasiones en que llegan esos pensamientos, llegan esos recuerdos y decimos: fallé. ¿Por qué? Porque todos tenemos esos cantos del gallo que nos hacen recordar los errores más grandes de nuestra vida. Pensamientos, lugares, canciones, decisiones, conductas nos hacen recordar errores de nuestra vida, y muchas veces son errores que nos siguen hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo cometemos errores, fallamos, Dios nos perdona si estamos en Cristo. Pero las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestros pecados no las sabemos. Las vamos descubriendo en el tiempo. Por eso es que puedes ser adulto o adulta, un hombre ya maduro o madura, y hay consecuencias que nos siguen hasta el resto de nuestros días. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Pedro. Entonces, ¿cuáles fueron los 3 errores de Pedro? Nos quedamos acá para luego ver qué hace Cristo. Recuerden, la misericordia de Dios en mis fracasos. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Aprendamos de esto. Él sobreestimó su fuerza. Yo nunca te negaré. Error. Sobreestimó su fuerza. ¿Sí? Tuvo miedo. El segundo error que cometió: tuvo miedo a la desaprobación de los demás. Yo no sé quién es este hombre. Tenía miedo de lo que pensaban los demás. Yo no sé quién es este hombre. Yo no lo conozco, pero si tú hablas como él, estás loca. Yo no lo conozco. Tenía miedo de lo que pensaban los demás. Y por supuesto, el tercer error: hablamos sin pensar. Y esto ocurrió en la vida de Pedro. Hay estos 3 errores. Ahora ponlos como un calco sobre tu vida. ¿Se da en tu vida? ¿Hemos fracasado por estos errores? ¿De creernos que podemos hacerlo? ¿De que creemos que la podemos sacar adelante y fallamos? ¿De estar pendiente de la aprobación del resto y, por supuesto, hablar sin pensar? Te extiendo una invitación. En lugar ahora de pensar en el fracaso, vamos y pensemos y veamos la misericordia de Dios. ¿Qué hace Dios con Pedro? Ya tenemos clara. Si esto terminara acá, esta conexión, chicos, familia, amigos que estamos conectados, si esta conexión terminara acá, diríamos: oye, Pedro, qué mal. Y nos quedaríamos pensando. Pero recuerden que el tema de hoy se llama la misericordia de Dios en mis fracasos. Quiero invitarlos para que veamos ahora qué hizo Cristo con el fracaso de Pedro, porque mira, lo que hizo Cristo con el fracaso de Pedro es lo mismo que hará con nuestros fracasos. Y eso es relevante, trascendente, es fantástico para cada una de nuestras vidas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo con Pedro? ¿Lo desecha?
¿Lo recrimina? ¿Qué hace Dios con las fallas de Pedro? Este relato que les voy a comentar ahora es justo antes, recuerden, en la Santa Cena, en ese ambiente bellísimo de intimidad, de comunión. Ahí se da Lucas 22:31. En Lucas 22:31 vamos a aprender en el versículo 31 y 32 lo que hace Cristo. Pongan mucha atención, porque así como Cristo tuvo misericordia para los fracasos de Pedro, también hoy tiene misericordia para tus fracasos y los míos, y eso es alentador, ¿sí? Lucas 22 nos muestra 4 acciones que Jesús hace en favor de Pedro. Por favor, mucha atención a lo que hace Cristo en favor de Pedro en medio de su fracaso. El versículo 31 dice, esto es antes de, en la Santa Cena, antes de que Pedro falle, le dice, Simón, Simón, Pedro, en el fondo, porque después le cambia el nombre, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, Pedro, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, miren lo que le está diciendo Cristo antes de modo que cuando te arrepientas de lo que vas a hacer, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Antes de, Dios ya le está diciendo, mira, Satanás los ha pedido para moverlos, para probarlos, pero yo estoy orando por ustedes. Yo estoy orando por ti, Pedro, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, después que caigas, te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Estos 2 versículos muestran qué es lo que hace Cristo con el fracaso de Pedro. Bien, lo primero que Cristo hace en favor de Pedro, en medio de su fracaso, es lo siguiente. Espero que me sigan, por favor. Lo primero que hace Cristo en favor de Pedro, en medio de su fracaso, es lo siguiente. Miren, Cristo no se sorprende. Es lo primero que hace. Le está hablando antes de, y le dice, antes de que ocurriera la negación de Pedro, Cristo le dijo, vas a negarme 3 veces. Vas a negarme antes de que el gallo cante. Pedro, me vas a negar. Pero Cristo no se sorprende. Nunca encontrarás a Dios distraído al respecto de tu vida. Él conoce mis puntos débiles, Él conoce tus fracasos y Él conoce los míos. Pero Él no se sorprende, Él los conoce, Él ya lo sabe. Jesús lo dijo, todos ustedes perderán la confianza en mí por lo que sucederá esta noche. Dios lo sabe todo acerca de tu vida, amigo, amiga, familia. Dios lo sabe todo, a Él no le sorprende. El Salmo 103:14 dice, Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos del polvo. Dios sabe todo de nosotros. ¿Podremos esconder algo? ¿Podrás esconder algo delante de Dios? No podemos esconder nada. Dios lo sabe todo, Pedro. Me vas a negar 3 veces y yo conozco el futuro. Yo soy omnisciente, Pedro, entiende. Yo no te voy a negar, Pedro, me vas a negar. Y hoy día nos dice, chicos, ustedes van a fallar. Y yo sé lo que vas a caer. Ay, suena complicado eso, ¿no? Pero claro, nosotros pecamos y fallamos a cada rato. Dios no se sorprende con nuestro pecado. Lo segundo que hace Cristo en favor de Pedro, ¿sabes qué es lo segundo que hace? Cristo ora por él. Lo segundo que hace Cristo en favor de Pedro es que en medio de su fracaso, Cristo ora por él. Pedro, ya he orado por ti. El versículo 32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo ahora mismo por ti? ¿Qué es lo que está haciendo por ti en este mismo instante? Está orando por ti, está clamando al Padre por ti. La Biblia dice que Jesús ora por ti. En Hebreos 7:25 tenemos esta bella verdad profunda de Cristo. Jesús puede salvar, dice el autor de Hebreos. Hebreos 7:25 dice, Jesús puede salvar para siempre a los que, por medio de Él, quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Dios ora constantemente por ti. Jesucristo está orando por ti en medio de tu fracaso y errores más grandes. ¿Sabes? Tú y yo, cuando nos vemos enfrentados a un fracaso o a un error, y cuando otro cometió el error, por lo general, siempre tenemos la mala tendencia a apuntar con el dedo y decir, tú fuiste, por tu culpa fracasó,
por tu culpa esto falló, por tu culpa esta relación se terminó, por tu culpa este matrimonio se destruyó, por tu culpa, por tus malas decisiones financieras nos fuimos a la ruina. Wow. Así somos nosotros, pero Cristo es así. No es así con nosotros, no es así contigo. Ante todos los pecados, hay pecados que son ocultos y hay pecados que los hacemos en el anonimato, pero en el anonimato para Dios son públicos. Y Dios aún así nos dice, estoy orando por ti. Estoy orando por ti para que en medio de tus fracasos y tus errores más grandes puedas salir adelante. Entonces, ahí tenemos lo primero que hace Cristo por Pedro. Primero, no le sorprende. Lo segundo que hace por Pedro es que Cristo ora por él. ¿Y sabes qué es lo tercero que hace Cristo por Pedro? Le sigue creyendo. Sigue creyendo en él. Cristo sigue creyendo en él. Lo tercero que Jesús hace por Pedro es que le dice que sigo creyendo en ti. Eso es pura misericordia y gracia sublime. Misericordia, atención, misericordia es no recibir lo que merecemos. Pedro merecía que lo expulsaran, que lo sacaran, que lo desecharan. Pero le extiende misericordia. Misericordia es recibir lo que no merecemos. Pero Cristo le extiende su misericordia. Y gracia es recibir. Gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia y la gracia de Dios se juntan de una manera increíble y la misericordia nos permite, la misericordia evita que podamos recibir el castigo. ¿Sí? La misericordia se interpone entre Dios y su juicio y la misericordia nos cubre. Por eso es que misericordia es no recibir lo que merecemos. Y la gracia es recibir. La gracia es recibir lo que no merecemos. Cristo sigue creyendo en él. ¿Se lo merecía Pedro? No. No se lo merecía, pero esa es la gracia. Aún en nuestros peores errores, aún en nuestros peores fracasos, por favor, Cristo sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti. Cristo sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en ti. En Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pero si después Pedro es el líder de todos, mira cómo la misericordia de Dios transforma nuestros fracasos. Él ya sabía, Cristo ya sabía que Pedro volvería. En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Si hoy día estás fracasado, si hoy día has fracasado en algún área de tu vida, porque nadie fracasa en toda la vida. Es cuando la gente exagera y dice, no, mi vida es un fracaso. No, eso no es verdad. En un área de tu vida fracasaste a lo mejor, pero esa no es tu vida. Esa no es tu vida y no importa, bienvenido, esa es la realidad. El tema no es que fracasemos, el tema es qué vamos a hacer con nuestro fracaso. Y hoy día te quiero mostrar por la palabra que Dios quiere tomar tus fracasos, tomar tus errores, tomarlos en su mano y transformarlos para algo nuevo. Por eso es que la misericordia de Dios y nuestros fracasos es fantástico, es maravilloso, es lo mejor que nos puede ocurrir. Mientras la gente nos apunta con un dedo, Dios nos abre las manos como en la cruz del Calvario y nos dice, yo tengo aceptación incondicional para ti. No necesitas la aprobación de otros. Yo te acepto tal cual y como eres y no como deberías ser, porque ni tú ni yo somos como deberíamos ser. ¿Te das cuenta? Así Dios te acepta, así Dios te recoge. Dios recoge nuestros pedacitos cuando nos pegamos, voy a usar una palabra griega, nos pegamos unos condoros soberbios. Cuando nos pegamos esas fallas profundas que dejamos en la escoba, Dios nos dice, ok, puedes arrepentirte, arrepiéntete y vamos de nuevo. Resignifiquemos los fracasos. No te quedes en el fracaso, no te quedes en el error, no te quedes en la culpa, no te quedes en la desaprobación. Levántate, sal de ese estado, por favor. Cuando tienes a Cristo de tu lado, puedes aprender de tus fracasos y de nuevo, como hablábamos el sábado pasado, podemos vivirlo en nuevos comienzos. A todo esto, si te lo perdiste, puedes ir a nuestro canal YouTube Raíz, un nuevo comienzo. Suscríbete. Haz clic en la campanita, suscríbete para que te lleguen estas reflexiones que llegan entre domingo y lunes en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube. Nuevos comienzos.
nuevos comienzos, porque 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levanta. Incluso los justos caen y fallan. Todos caemos, todos fallamos, pero nos podemos levantar. Tus mayores debilidades son habituales, nuestras mayores debilidades son del día a día. ¿Sí? Dios nos muestra su misericordia todo el tiempo. Dios nos muestra su misericordia todo el tiempo. Miren, en una historia secundaria a esto vamos a ver otra mirada de cómo Cristo bendice, realmente cómo Cristo creía y sigue creyendo en Pedro. Atención, este es un espejo. Así como Cristo, así como Cristo creía en Pedro en medio de su fracaso, por favor, ponme atención. Así Dios sigue creyendo en ti en medio de tu fracaso. Y eso es súper motivante. Nos levanta, nos anima porque Él sigue creyendo en mí. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Miren lo que hizo Cristo. Porque en Juan, y vamos a leer un texto, en la mañana de resurrección, aquí hay una experiencia bellísima a todo esto. ¿Quiénes fueron a ver? ¿Quiénes corrieron a la tumba a la primera hora del tercer día? ¿Quiénes fueron? ¿Los discípulos? ¿Los 12 amigos? Esos que estaban uña y mugre, que siempre estaban ahí. Los 12 amigos que por 3 años estuvieron comiendo, viendo milagros, compartiendo con Cristo. Ellos fueron a ver la tumba. No estaba ninguno de ellos. ¿Quiénes fueron? María Magdalena. Las mujeres fueron a la tumba. Miren lo que ocurre. Marcos 16, 6, 7. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Y el ángel les dice: no está aquí. Pongan atención a este texto porque miren lo que dice de Pedro. Dios sigue creyendo en ti. Miren, les dice: ustedes buscan a Cristo, pero Él no está aquí. Él ha resucitado. Miren a quién. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. El versículo 7 dice: ahora vayan y cuéntenle a los discípulos. Atención con esto, incluido Pedro. Vayan, Cristo muere, ¿cierto? Se dejan de ver, recuerden. Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro le niega 3 veces, Jesús lo sabe todo. Jesús va, muere, y cuando resucita, el ángel le dice a las mujeres, porque Cristo ya sabía cómo estaba Pedro de achacado. Pedro estaba en el subsuelo, Pedro estaba destruido, todo se terminó, vendí al maestro, lo negué 3 veces, soy un desastre, pobrecito de mí, y todos lloremos juntos. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado? En que tú dices: Dios mío, mi vida es un desastre, todo está mal. Tienes una mirada negativa de ti mismo, de ti misma, una mirada negativa de tu entorno y una mirada negativa del futuro. Entonces bajemos la cortina, paren que me quiero bajar, quiero tener el sueño eterno. ¿Sí o no? Miren lo que dice Cristo: pero vayan y cuéntenle a los discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir, horas antes, el día viernes. Esto es diálogo del día domingo. El diálogo del día viernes, antes de morir, Jesús les dijo: me van a negar, no te vamos a negar. Sí, me van a negar, pero después voy a resucitar y nos vamos a encontrar en tal parte. No, señores, son mentiras. Eso es lo que va a ocurrir. Y Pedro recibe una mención especial del ángel, porque Cristo sigue pensando en Cristo. ¿Cómo cree Dios en ti en medio de tu fracaso? Pedro recibe una mención especial. Cristo cree en él. Sabía dónde estaba, sabía que iba a estar avergonzado, afligido, que iba a estar con autocondenación, lleno de culpa. Pero díganle a Pedro que sigo creyendo en él. Necesitaba una palabra de ánimo. Mira, cuando vienes a Cristo, Él no te regaña, Él te salva. Cuando vienes a Cristo, Él no te regaña, Él te salva. Él no vino a derribarte, sino que vino a edificar tu vida. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Recién celebramos juntos la Santa Cena, lo hacemos juntos en memoria de Él, porque Él vino a tomar todos mis pecados, todos mis errores, los toma en la cruz y dice: ok, yo me hago cargo, yo pago el precio. ¿Tienes un amigo o una amiga a ese nivel, de ese estándar? Ve y díganle a Pedro que sigo creyendo en él. Lo cuarto y último que Cristo hace por Pedro. Lo cuarto y último que Cristo hace por Pedro en medio de su fracaso es lo siguiente. Y esto es increíble. Él le muestra su misericordia en medio de su fracaso. Él le muestra su misericordia en medio de su fracaso. Recuerda, todo lo que hizo con Pedro lo está haciendo contigo si crees en él. En medio de tu fracaso, Él muestra su misericordia en medio del fracaso de Pedro. Hermosa esta historia. En Juan capítulo 21, Jesús nos da un ejemplo bellísimo de misericordia.
Misericordia para todo este grupo de fracasados. Estos 12 eran todos unos fracasados. Todos lo vendieron, todos lo negaron, no solamente Judas y Pedro, todos. Pero el amor de Cristo, Él les muestra su misericordia. Recuerda, misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Todos ellos merecían estar destruidos, desechados. Cristo dijo, no me sirven, me equivoqué 3 años, confié en 12 personas que creí que eran mis discípulos. No, me equivoqué. No. No los desecha, sino que Él muestra su misericordia. ¿Sí? Y en Juan 21, quiero terminar con este relato para que veamos la misericordia, para que veamos la gracia. La gracia de Dios reflejada. Gracias recibir lo que no merecemos. Gracias recibir lo que no merecemos. Nosotros fallamos a cada rato, pero la gracia de Dios nos cubre. ¿Sí? Juan 21. Miren, pónganme atención, estoy terminando, pero quiero que vean cómo la gracia de Cristo sobre Pedro es fenómena. Más tarde, dice, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Ellos ya no tienen idea, se olvidaron, perdieron la esperanza. Para ellos Cristo murió, está ahí, dice que va a ir a Galilea, pero no creen mucho porque volvieron a su fuente laboral, dejaron de ser discípulos, volvamos al trabajo mejor, volvamos lo que hacíamos hace 3 años, vamos a pescar. Y se fueron. Están en el mar de Galilea, en el mar de Galilea o lago de Genesaret, que es lo mismo. Y este es el relato de lo que sucede ahí, nos dice Juan. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Vuelvo a mi antiguo oficio. Nada que hacer. Fracasé como discípulo del maestro. Vuelvo a mi antiguo oficio. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Ellos son pescadores profesionales. Pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, amigos, pongan atención. Al amanecer, Jesús apareció en la playa. Ellos están adentro del mar. Jesús aparece en la playa, resucitado. Pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, miren la palabra que usa el autor inspirado acá, y le dice, amigos, ¿pescaron algo? No. Amigos, ¿pescaron algo? No contestaron. Ellos dijeron, no. Le están gritando. Cristo le grita desde la orilla, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos dicen, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Echen la red a la derecha. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, se dice que este Juan, el discípulo amado, le dice, Pedro, Juan da cuenta y dice, pero Pedro, es Jesús, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se puso la túnica, se tiró un piquero al mar y empezó a nadar hacia la orilla. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¿Tú le prepararías un desayuno con tostaditas calientes, quesito, mermelada y un juguito a un amigo que te traicionó? ¿Prepararías un desayuno con lechita caliente, café, té, juguito para alguien que te decepcionó y que te falló de esa manera? El versículo 10 dice, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la orilla. Había 153 pescados grandes. Me llama la atención que el autor da cuenta de la cantidad de peces. 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense, desayunen, Jesús les dijo. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos. Pregunta, si tu mejor amigo acaba de traicionarte, ¿le darías? Y si tu mejor amigo acaba de traicionarte y darte la espalda y te negó en tu peor crisis, ¿le prepararías un desayuno como ese? Lo más probable que no. Lo más probable que no. Yo no lo haría, te soy muy honesto. No sé. Ay, qué difícil. Eso es gracia.
recibir lo que no merecemos. Esa es la manera en que Dios responde a la traición de Pedro. Él le prepara el desayuno. Todo es gracia y misericordia. Pedro, ven, te preparé un desayuno, te tengo todo listo. Jesús mostró gracia en Lamentaciones 3, 22, 23, dice: el fiel amor del Señor, Lamentaciones 3, 22, 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en 2 Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? ¿Qué ejemplo? ¿Te das cuenta cómo Dios, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros fracasos, Él nos puede levantar? ¿Qué fracaso has tenido en tu vida? Dios quiere usar tu fracaso para edificar a la iglesia, para edificar a quienes te rodean. Luego de levantar a Pedro, de restaurarlo, de entregarle el cariño, la aceptación, Pedro se levanta como un líder de la iglesia. En el libro de los Hechos hace su primer discurso o predicación, primer discurso de la iglesia. 3.000 personas llegan a Cristo. Ahora era el pastor de sus ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo, Señor. ¿Un matrimonio roto? ¿Has pasado por el fracaso de un matrimonio roto? Pues bien, resignifica ese fracaso. Es decir, ayuda a salvar a otros matrimonios. Tú ya sabes lo que significa transitar por ahí. ¿Has transitado por una quiebra financiera? Bueno, si has fracasado, si ese ha sido un error, bueno, resignifica ese error. En Cristo siempre tenemos nuevos comienzos y ahora ayúdale a otros o a otras personas para que no caigan en esa crisis financiera. ¿Has pasado por un cáncer terrible, como le pasó a la mona? Ahora ese fracaso, esa dificultad puede servir para ir en ayuda, en fortaleza para otros. ¿Has pasado por algún abuso en tu vida? ¿Sabes qué? Dios puede usar esa experiencia terrible para ahora salvar la vida de otros y bendecir la vida de otras personas que a lo mejor han pasado por lo mismo que tú. Dios quiere que conviertas tu más grande fracaso en tu más grande servicio. Mira, Dios quiere que conviertas tu más grande fracaso en tu más grande servicio. 50 días después de la falla en el Pentecostés, lo que te contaba recién, Pedro se levanta y predica la palabra. El que había fracasado se levanta y se constituye en el líder de la iglesia, en el pastor de sus hermanos. Por favor, ante nuestros fracasos, termino con esto, ante nuestros fracasos, Dios no se sorprende. Ante tus fracasos y mis fracasos, Él no se sorprende. 2, Él ora por nosotros. Cristo ora por tus fracasos y por los míos. 3, Él sigue creyendo en nosotros. Dios sigue creyendo en ti. Y eso es lo más importante que tienes que tener claro, que Él sigue creyendo en ti. 4, Él nos muestra su misericordia cuando estamos caídos. Qué increíble, como un Pedro fracasado es un Pedro reconstruido por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y mis fracasos. ¿Te sientes mal? ¿Has fracasado en algún área de tu vida? ¿En este momento estás cursando por un fracaso? Si tú y yo estamos cursando por un fracaso en un área de nuestra vida, tranquilo, a Dios no le sorprende. Él está orando por ti, Él cree en ti y va a mostrar su misericordia en tu vida como nunca antes lo habías pensado ni lo habías visto. La misericordia de Dios está delante de ti hoy. Dios es digno. Dios es bueno y Dios es fiel. Si tenemos ahora un corazón quebrantado, si lo único que tenemos ahora es una vida, un área de nuestra vida fracasada, recuerda, un fracaso en tu vida no es la vida fracasada. Son áreas de nuestra vida en las que hemos fracasado, pero la vida es más que eso. Si hoy día solo tenemos un corazón quebrantado,
es el momento que se lo podamos entregar a Dios.